Gonzalo Santamarina, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acercarte hasta los estudios de la 104.1. Muy buenos días, Bea. Buenos días al operador. A Mati, que por un ratito Mati. lo tenemos reemplazando a Beto, que tuvo que salir. Así que Lo vi salir corriendo, sí, a Beto. Sí, digo sí, que... sí. Bueno, Gonzalo, contame cómo viene trabajando La Libertad Avanza en la ciudad. Se espera, teniendo en cuenta, recién lo hablábamos con el presidente del Foro de Intendentes Radicales. Es un mes que va a ser muy clave. Empiezan ya a definirse las estrategias electorales de cada espacio. ¿Qué está pasando en Tandil con La Libertad Avanza? A ver, estamos muy ordenados, trabajando, por supuesto, como siempre, porque nosotros no es que nos activamos para las elecciones. Recordá, Bea, que nosotros venimos de un espacio vecinal, Acción Tandilense, cumplimos hace pocos días 4 años. Eso se gestó en plena pandemia, cuando todos teníamos miedo de salir. Nosotros nos animamos con el respeto de la situación, de salir a hablar con el vecino y a pedirle su apoyo para formar el partido, y lo obtuvimos en tiempo, te diría que récord, en un contexto muy hostil, y así surgió Acción Tandilense, con esta impronta de estar muy cerca del vecino. Y eso no lo hemos dejado de hacer en ningún momento. Hoy potenciado a través de las redes sociales, donde nos escriben a través de redes sociales con una problemática, y enseguida tenemos un equipo que le llamamos equipo de reclamos de vecinos, que se ocupan de asesorar y orientar y gestionar ese reclamo de cada vecino. Así que eso no dejó de ser así en ningún momento, y va a seguir cada vez más fuerte, porque hoy tenemos más formas de dar respuestas. La Acción Tandilense sigue y va a seguir. Más vigente que nunca, porque trabaja muy bien con el acuerdo que sellamos con La Libertad Avanza. Nosotros, por un lado, le ofrecemos a ese acuerdo esa pata vecinal donde nos comprometimos con eso de primero Tandil y primero los tandilenses, que no lo renunciamos, y es nuestra identidad y nuestro ADN más profundo, y le sumamos la defensa de las ideas de la libertad en el ámbito nacional y provincial, con la convicción de potenciarnos. Creo que ya se vio eso en la elección del 2023, hicimos una gran elección, inesperada para muchos, y bueno, y ahora sentando las bases en este trabajo de cara a lo que va a ser la elección del 7 de septiembre y después la del 26 de octubre, y con la expectativa de ganar la provincia y hacer una gran elección en la ciudad de Tandil. Ahora, ¿qué pasa con los posibles aliados que puedan llegar a tener en Tandil? Teniendo en cuenta que la semana pasada, por ejemplo, y creo que por estos días ya lo anuncian oficialmente, se generó un espacio, Potencia, con gente que dice ser liberales de la primera hora, que dicen que coinciden o concuerdan o acompañan todo lo que tiene que ver con el aspecto económico del plan Milei, no con lo que tiene que ver con la institucionalidad, con la República, y ya se cortan, digamos, solos. Bueno, muchos de ellos fueron invitados a ser parte de nuestro espacio. Claro, uno no sabe si es que se les cierran las puertas. No, al revés. De hecho, le dimos, creo que lo relataron acá, cuando se armaron las listas de aquel momento, se les ofreció el tercer lugar. De hecho, una persona que ocupó ese tercer lugar hoy es concejal suplente, pero que ha tenido que titularizar por algunas vacaciones o cuestiones que han tenido los concejales titulares de nuestro espacio, así que ha titularizado y ha sido concejal, con lo cual el espacio estuvo abierto desde siempre y sigue abierto, por supuesto, porque nosotros queremos hacer un espacio muy competitivo. Ahora, si alguien decide que no se siente cómodo acá y quiere hacer otra cosa, es muy bienvenido, no hay ningún problema. De esto se nutre la política, y nosotros que pregonamos la libertad, cada uno hace la política donde se siente más cómodo. Hubo críticas hacia La Libertad Avanza en Tandil, diciendo que se conformó con gente que no viene del liberalismo, gente con la que no se coincide, y plantearon lo de Sebastián Pareja en relación con la Yo te voy a decir esto, en parte es verdad, yo acabo de explicar, nosotros venimos del vecinalismo.
Y creo que al revés, lo que entendió Karina Milei cuando nos ofrece ser la cara del Frente Libertad Avanza en el 2023, es porque entendía que le sumaba mucho a las ideas del candidato Javier Milei y las ideas liberales, esta pata tan vecinal y tan comprometida que teníamos nosotros, y que eso sumaba por todos lados. Así me lo manifestó cuando me ofreció ser el candidato a intendente, con lo cual, y creo que al revés, lejos de empobrecer, enriquece. Ojalá más espacios vecinales estuvieran, creo que hay muchos que se han sumado y se sigan sumando a defender en lo nacional este rumbo del país, que es el correcto, que es el que va a permitir dar vuelta a la página del populismo, que nos va a permitir recuperar la provincia para el verdadero desarrollo, para la libertad y la autonomía de las personas, de los individuos, de las familias, y sacar lo más posible al Estado del medio, que tanto daño nos ha hecho y nos ha robado, y digo, inclusive desde el Estado nos ha robado. Acabamos la Corte Suprema acaba de condenar a Cristina Fernández de Kirchner en tercera instancia por una causa vialidad, una causa donde está en juego las rutas de los argentinos, donde se matan muchos argentinos por no tener las obras suficientes. Ahora, ya que me llevas al plano nacional, justamente vi por estas horas que pedían que interfieras en la continuidad del plan de viviendas Procrear, que se ha dado de baja. En ese sentido, justamente te lo pregunto a vos, que estás en ANSES, porque, a ver, parte de la financiación de las viviendas Procrear se hizo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con la plata del ANSES. Con la plata de los jubilados. Claro. Mira, te lo voy a tratar de explicar sencillo. Que por un lado está bien que a ver si me siga la no gente, a ver si me puede seguir la gente. Estos son datos objetivos, los que te voy a dar. Atención. Procrear, sí, a nivel país, ofrecía 17.200 soluciones habitacionales promedio por año, con una demanda habitacional insatisfecha a nivel país de más de 4 millones de viviendas. Y el plan maestro del populismo era este Procrear, que ofrecía por año 17.200 soluciones habitacionales. Es decir, que los argentinos, con el plan maestro del populismo, teníamos que esperar para que todos tengamos una vivienda a través de ese plan 2.000 años para que todos tengamos la vivienda. En el fondo, el plan maestro, entre comillas, era una tómbola, era sacarte el telequino. Quizá en Tandil se vio un poco más porque el creador del plan era de por acá. Pero en el resto del país no es lo que se vio acá, y era muy injusto porque era sacarte la lotería, hoy tener y después en la forma que se organizó, como no se refondeaba. Se usaba la plata de los jubilados porque pagabas 2,50 pesos, pagas la cuota. Las cuotas eran bajas. Porque por un lado uno siente que está bueno hoy que hay la gente acceda a la vivienda. Hay gente que paga 6.000 pesos. La cuota de su vivienda. Entonces, el que la recibió en buena hora se sacó la lotería. El que no permitió que otros accedan. Hacerlo sustentable, es que accedan los que vienen. Okay. Y los plantea, o sea, si uno plantea un plan de viviendas bien hecho, uno tiene que garantizar que eso se refondea permanentemente y que entonces los que vienen después tengan las oportunidades. Y eso no pasaba con el Procrear, y no pasó con el Procrear. Y se usó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y se usaron la plata de los jubilados, que aparte, como por el valor de las cuotas no se refondió, de vuelta el que se la sacó la lotería, así que seguramente estará muy contento. El problema es que hoy el que no se lo sacó, el que no lo tiene, son la mayoría. Son más de 4 millones de familias. Y entonces ¿cómo es en el mundo? ¿Cómo es en el mundo las soluciones habitacionales? Es a través del crédito. Te lo preguntaba porque justo el concejal Federico Martínez lo planteó. Defienden lo indefendible, suena linda la bandera, todos queremos que la gente tenga vivienda. ¿Cómo no? Yo sí, encantado, y el primero, me encantaría, pero por ese mecanismo, olvídense, era un engaña pichanga. El cese del Procrear es la estocada final a la clase media. En estos términos lo planteó Federico Martínez. ¿Cuánta clase media real? Te estoy hablando de 17.200 familias por año.
Y cuando le metías el zoom al Procrear, el 30% se iba a Berazategui y a Avellaneda, que eran los distritos asociados al jefe del Procrear del último gobierno. Entonces, encima, siendo que era imposible de que esto tenga masividad como estaba concebido, una parte importante de esa tortita que era el Procrear se la llevaba el que manejaba el ex intendente de Avellaneda y con un distrito amigo que era Berazategui. Vergonzoso, insostenible. O sea que no vas a intervenir. No, primero ya está. Y no es el método. No es el método, de ninguna manera. Si quieren ofrecer que traigan un método que le permita sosteniblemente a los argentinos tener vivienda, no sacarse la lotería. No necesitamos tener vivienda a través de una tómbola. La semana pasada hemos visto sobre el cierre de la semana justamente un video tuyo que pedías que en la universidad, o cuestionabas el hecho de que en la universidad hubiéramos visto todos, que finalmente este fin de semana se retiraron, carteles, pasacalles, hablando de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros creemos en la universidad como ¿Qué lo hiciste o qué motivó? Nosotros creemos en la universidad como una causa muy noble. La universidad es una institución muy importante de la Argentina y justamente por eso no podemos permitir que un edificio tan emblemático como el edificio del rectorado de la universidad cuelgue lo que yo llamé un trapo, porque eso es un trapo. Ahí tiene que estar colgada la bandera argentina. Ahí tiene que estar colgada la bandera argentina y no mucho más. Si invitamos a una delegación extranjera podríamos ver. Pero si fueron los gremios los que lo colocaron. ¿O? El que sea. Yo lo que le pedí al rector, con mucho respeto, pero también con mucha firmeza, es que se encargue de que eso no esté ahí. Porque la universidad es de todos los argentinos. Y quiero sumar un punto a esto. Es de todos los argentinos, realmente de todos los argentinos, porque todos los argentinos la pagan con sus impuestos, pero el 85% de los argentinos nunca van a pisar por la destrucción del sistema educativo argentino la universidad. Entonces, en honor a ellos, que la pagan y que no van a poder, lo que nosotros tenemos que garantizar es que esa universidad no tenga este tipo de actos simbólicos como el que tuvimos que sufrir. Y en lo personal a mí me fue sorprendiendo porque me empezó a escribir mucha gente de diversas sectaciones políticas, independientes, gente de a pie de Tandil que me decía: Gonzalo, ¿viste? No puedo creer cómo nuestro rectorado, porque en el fondo lo sienten propio en buena hora, porque es de todos, tiene esto. Y hoy celebro que no esté finalmente más. El fin de semana entendemos que haya vuelto el sentido común, lo que todos esperábamos. Ahora sí, las redes nuestras explotaron, nunca vimos una cosa igual, por ende, señal de que era evidente que eso no debía estar ahí. Esto a título personal te pregunto, que vos me lo contestes a título personal, ¿cómo entendés que está la gente, el ciudadano argentino, los tandilenses haciendo un gran esfuerzo? Pero porque hay una macro que parece haberse ordenado, una inflación. No, la macro está muy sólida. Sí. Tenemos un concierto internacional muy complejo y la macro está muy sólida. Es una inflación desplomada, un dólar que yo ya lo dije en algunas otras entrevistas, que era el cuco, el dólar está ahí, no mueve, o sea, todo eso está muy bien y hay una gran conciencia en el gobierno que llegó la hora de la microeconomía. La Argentina está cara para los argentinos. Está cara. Sí. Lo sabemos, pero hay una conciencia de que es el tiempo de la economía, de la microeconomía, y se empiezan a trabajar soluciones para esto. Yo recuerdo que el gobierno no se desentendió de la microeconomía. El gobierno, en el decreto de necesidad de urgencia 7023, planteó una reforma laboral que lo que estaba orientada era a la generación de empleo y demás, era algo muy importante, al blanqueo, etcétera, y fue frenada en la justicia por el sindicalismo, que cuesta entenderlo, que los que tienen que defender el empleo registrado se opongan a una modernización laboral que lo que busca es
que haya más empleo, y de hecho hace 14 años que no se crea un empleo en la Argentina con las leyes vigentes, las que los sindicatos defienden, ¿no? No se crea un empleo nuevo. Entonces, nos sorprende, y después el gobierno insistió en la ley bases con un capítulo laboral donde también no lo apoyaron. Entonces si no te dan las herramientas, pero te piden los resultados. Por eso es tan importante septiembre y octubre como fechas de elecciones, porque si el gobierno tiene la fuerza necesaria, va a poder pasar las reformas que nos permitan generar más empleo, bajar los impuestos que hoy todavía no podemos bajar. Se han bajado muchos impuestos, pero faltan un montón. Pero bueno, no es de la noche a la mañana, y el pueblo argentino, somos conscientes, está haciendo un gran esfuerzo, es muy sacrificado, pero por otro lado también descubrimos de que tiene una esperanza de que lo que se está haciendo va a dar sus frutos. Y no te queremos entretener mucho más por la hora, pero ¿entendés que la gente que lo acompañó con el voto a Milei lo sigue acompañando aún en esta dificultad, con la esperanza de ver no sé... Yo te diría que yo me animo a decir que la mayoría sí. Que la mayoría sí. Bueno, sin ir más lejos, hubo una votación en la ciudad de Buenos Aires que era contra el poder establecido, que es el PRO, que se decía que se iba a hacer un papelón, y se ganó en el distrito del PRO, ¿no? Entonces, y vos vas viendo las elecciones provinciales y se ven malas elecciones del kirchnerismo, el PRO desapareciendo, y buenas elecciones en la Libertad Avanza, aunque en algunos no se gane, en distritos muy difíciles se ve. ¿Y en la provincia con las elecciones desdobladas qué va a pasar? ¿Se va a hablar de los problemas de la provincia? ¿Se va a hablar de los problemas locales? ¿O se va a nacionalizar también? Yo creo que más como es la provincia, ¿no? Como suele ser la provincia tiende a nacionalizar las elecciones, se quiera o no se quiera, ¿no? Entonces yo creo que, habida cuenta lo que sucedió en la ciudad, probablemente se nacionalice. Nosotros, con este espíritu vecinal... Escucho eso, y recién hablamos con te decía el presidente del Foro de Intendentes Radicales, y me decía, nosotros queremos que se hablen de los problemas de la provincia, que son muchos. Ojalá, yo te digo, vos me haces una pregunta que creo que va a pasar. Okay. Yo quiero que hablemos de los problemas de los bonaerenses, de los problemas de los tandilenses, de la inseguridad creciente que estamos sufriendo, de la pérdida de la tranquilidad que tenemos en manos de hordas de motos, el colapso de la salud, idioma mediante, un montón de cuestiones, el hospital, las guardias, gente que la manda después de estar 8 horas esperando, la mandan a su casa y no la atendieron, muchas cosas que nos están, el estado de las calles, el mantenimiento de nuestras calles, un montón de cuestiones son problemas del vecino, nosotros las queremos plantear, pero también está en juego, y no nos podemos correr de eso, el sentido que va a seguir tomando la provincia y la nación, y nosotros creo que es una oportunidad histórica para pasar la página del populismo y que las ciudades de la libertad y del desarrollo tengan su lugar y tengan la posibilidad de gobernar. Tengo una última pregunta, Gonzalo. A ver, uno entiende que por estas horas ya se va a conocer exactamente cómo va a ser el frente entre la Libertad Avanza, el PRO, y a partir de ahí se va a empezar a conocer un poco más cómo van a ser las presentaciones en el interior, en este caso en Tandil. Sí, eso se va a estar definiendo en los próximos días. Nosotros el 9 de julio ya tenemos mandatos para adherir a Acción Tandilense al Frente de la Libertad Avanza, como lo hicimos allá en el 2023. Y bueno, y estamos con la expectativa de después lo que va a ser el armado de listas, que tienen que presentarse el 19 de julio. Y bueno, obviamente que estamos pensando y trabajando para armar la lista más competitiva que podamos, con los mejores perfiles. Así que esa es la tarea en la que nos encontramos, y obviamente abiertos a enriquecer esta lista siempre que lo que venga sea realmente esto, nos brinde prestigio, lo podamos explicar, sea gente que esté a la altura, ¿no? Porque nos debemos a nuestra gente y al electorado. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Como siempre, que te acerques hasta acá, cada vez que te convocamos. Gracias. Que anden muy bien. Gracias.